En este fascinante episodio serás testigo de la antigua ceremonia de entrega de las almas, una tradición budista que se lleva a cabo al amanecer en todo el país. Esta vez te llevamos a la hermosa ciudad de Luang Prabang, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Empecemos. Cada día del año a las 5 de la mañana, todos los monjes del país, con los pies descalzos, bajan a la calle y van andando con un cuenco hacia el centro de la comunidad, de la aldea, de la ciudad, hoy en ese caso Luang Prabang, para recoger la ofrenda de los locales, arroz y otras comidas que le permitiría sobrevivir. Es decir, los monjes sobreviven con el apoyo de los locales. Esto tiene una función comunitaria muy fuerte si analizamos el significado de que gracias a toda la unión de los locales, los monjes pueden alimentarse y subsistir. Es una tradición que tiene muchos siglos, es una tradición muy espiritual, muy profunda y sobre todo muy silenciosa. Entonces es muy bonito, por ejemplo a las 5 de la mañana si vas por la calle, ver cómo muchos monjes descalzos, en grupo distinto, desde áreas distintas de la localidad, se van acercando al centro. Y ya esto tiene una ritualidad hasta que llegan al centro. Entonces hay unos pequeños taburetes de plástico que los locales ponen en la calle y allí pues se sientan los locales y le van dando poco a poco, pues hacen como una fila los monjes y van dando esas comiditas. Es una ceremonia muy bonita de ver y la verdad que en todo el país a estas horas es fácil poderla ver. En una ciudad como Luang Prabang es un poco más grande, incluso Vientiane, porque hay más monjes, pero también es bonito ir a la aldea donde hay 100 personas y siempre hay un grupo de 15 monjes haciéndolo, por ejemplo, y los locales le siguen apoyando. Me parece interesante el hecho de que la ceremonia se celebra justo cuando se va la noche y viene el día. Se empieza realmente con la oscuridad y poco a poco se va aclarando. Tengo entendido que los monjes comen 2 veces al día, según lo que recolectan más que suficiente, pero creo que comen por la mañana. Tengo varios amigos monjes o que han sido monjes y me comentaban de que claro, es una lástima porque preferirían comer por la mañana y por la tarde, ¿no? Pero no, la regla es que se come por la mañana. La vida de un monje es muy disciplinada, se levantan creo que a las 4 para rezar y meditar, recolectan la comida a las 6, vuelven al templo y allí empiezan una serie de actividades intercalando con rezar y meditar. Los más jóvenes van a la escuela, algunos hacen cursos. Últimamente he visto muchos monjes que se interesan de estudiar inglés, especialmente los monjes lo he visto interesado. No sé, igual es una experiencia personal, pero lo que sí puedo decir es que muchos hombres en algún momento de su vida en Laos, la mayoría de los hombres quizás han tenido un momento, una experiencia en el monasterio como monje y muchos de ellos se hacen monjes acercándose a una ciudad para tener cierta formación, cierta educación. Es una forma también de acercarse al mundo, digamos, persona que viene de aldeas muy alejadas de las urbanizaciones, donde no tienen
prácticamente ningún tipo de escuela, casi. Y entonces es una manera de entrar a la sociedad, formarse, estudian. Aquí en Lo Amprován, por ejemplo, hay muchas personas que en los últimos años se interesan en estudiar inglés. Eso le está abriendo mucho las oportunidades. Y me he encontrado muchos monjes en los cursos. La religión budista, o si queremos incluso llamarla la tradición espiritual y la filosofía budista, mantiene muy unida al pueblo. Yo creo que en los momentos de debilidad, cuando incluso la sociedad está siendo atacada por el progreso, la modernidad, yo creo que la religión sigue reforzando lo que son la unión, la cooperación dentro de las comunidades mismas. Y la verdad que yo no soy especialmente religioso, pero es bonito de ver cuando algo es real. Por ejemplo, una diferencia que hago con Europa, que es la zona donde yo más he vivido en mi vida, donde se supone que es una Europa bastante cristiana en general, aunque atea por ciertos gobiernos y estados y países. Yo no noto una religiosidad muy sincera en Europa. Todos son cristianos, pero bueno, culturalmente hablando más bien. Sin embargo, aquí la gente practica y mucho. El tema de la religión budista es muy antiguo en Laos, pero el animismo, una forma de animismo es mucho más antiguo aún. Digamos que el 30% de la población aquí cree en el animismo y el 70% en el budismo. El animismo se basa en la creencia de los espíritus buenos y malos. Hay espíritus buenos y malos, con lo cual rezan los espíritus buenos para que se queden en su hogar, en su casa, en su hogar de trabajo, con un templecito donde le dejan también unas ofrendas. Las ofrendas son muy usadas aquí, como podéis ver, y entonces el espíritu bueno pues cuida ese hogar. Sin embargo, los espíritus malos tratan de echarlo de los hogares, de los centros urbanos, y lo alejan, por ejemplo, en la selva. Entonces es fácil encontrar en la selva otro templecito donde se hace que el espíritu malo se quede más bien por ahí y lejos de los hogares donde la gente vive. Quería justamente hacer un vídeo sobre esa ceremonia porque la considero muy importante. Si venís a Laos tenéis que buscarla por la mañana en el centro del lugar donde vais a estar. Os dejo aquí arriba una entrevista que hice a un amigo monje, que es un rescatado del documental Laos, un estado de ánimo, un documental que hice hace unos años sobre un viaje que hice justamente aquí en Laos. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que es una ceremonia que se desconoce en el mundo al ser única, y aparte Laos es un país bastante desconocido aún, aunque siempre más vemos gente y turistas rodando por aquí. Dame un buen like si os ha gustado el vídeo, espero que sí. Romper la tecla si hace falta, pero darle al like si os ha gustado. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, compartir el vídeo con vuestros amigos, buscarme en la red social Cómo Andar la Vida, y si queréis comentarme cualquier tipo de cosa, contestaré siempre, o incluso me escribís en el correo aquí abajo, Andar la Vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Estamos con muchos episodios sobre Lo Amprován. Seguimos ahí. Chao.